Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y como siempre en esta semana, ya es la quinta semana del tiempo de Cuaresma, peñande yara lleva ñande mocri y mi yaguatajanguansha y para que haya una verdadera conversión. Hoy, a través de la profecía de Daniel, capítulo 13, del 41 al 62. Susana fue condenada a muerte, pero ella clamó en voz alta: Dios eterno, tú que conoces los secretos, tú que conoces todas las cosas antes que sucedan, tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando la llamaban a la muerte, suscitó el Santo Espíritu de un joven llamado Daniel, que se puso a gritar: yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿qué has querido decir con esto? De pie en medio de la asamblea, él respondió: ¿son ustedes tan necios israelitas, sin averiguar y sin tener evidencia? Ustedes han condenado a una hija de Israel. Vuelvan al lugar del juicio, porque estos hombres han levantado un falso testimonio contra ella. Y así continúa esta historia. Daniel, Dan quiere decir justicia. Él significa Dios. Dani, mi justicia, Él es Dios. Daniel, mi justicia es Dios. Del hebreo y del arameo, ¿verdad? Entonces las mismas raíces. Queridos amigos, upeago dice en guaná que antes de juzgar y de dar pasos así en juzgar, porque aquí eran estos ancianos quienes estaban levantando y falso testimonio. Aupeare Daniel, entonces a la esposa y qué necios que son ustedes, que quieren llevar a condenar a una mujer sin haberla juzgada adecuadamente. Y ahí comienza toda una historia, ¿verdad? Y aquí se le presenta justamente con cosas tan sencillas, ¿verdad? Como Daniel comienza a buscar las pruebas y encuentra esa prueba en una sencillez tan grande. O no, ya lleva con tuya y fuera por ando y se me fuera. ¿Dónde es lo que le viste a esa mujer? Y cada uno dice una cosa diferente. Entonces ya opillaba el tema que eran unos mentirosos. Queridos hermanos, ¿cuántas veces en el año de justicia el año de lleva? Porque somos peores que estos viejitos aquí, que dicen cualquier cosa, firman cualquier cosa y son capaces, ¿verdad?, de llevar al justo entonces a condenarlo, y al que es verdaderamente un corrupto, un ladrón, lo llevan tranquilamente y todos votan a favor. No, y piensa que esto que aquello, porque somos amigos, supuestamente, ¿verdad, queridos amigos? Que eso es mentira. Por lo tanto, estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo de comenzar a sentarnos a mirar para ser justos. Daniel, que Dios verdaderamente sea el que guíe nuestra justicia. Queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy para nosotros y para nuestro pueblo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.